Los búlgaros no tomaban prisioneros. El odio era demasiado grande y lo que estaba en juego era demasiado alto. Se vengaban por sus tierras devastadas, por el miedo en el que Europa había vivido durante las últimas décadas y por la propia amenaza contra su existencia. Al caer la tarde, todo había terminado. El campo de batalla ofrecía una imagen apocalíptica. El humo de las tiendas incendiadas cubría el cielo, y los gritos de los moribundos ahogaban el ruido de las olas. El orgulloso ejército que había llegado para conquistar el mundo dejó de existir como fuerza organizada. Los restos de la flota, sobrecargados de heridos y de hombres enloquecidos por el terror, izaban las velas con desesperación y se alejaban hacia la oscura incertidumbre del mar. El can Tervel, recorriendo el campo de batalla sobre su caballo, veía montañas de cuerpos enemigos arrojados en el barro. Comprendía que había hecho lo imposible. El bárbaro al que despreciaban en Constantinopla acababa de salvar esa ciudad y a todo el imperio de la destrucción. La victoria fue absoluta. No solo levantó el asedio. Le rompió la columna vertebral a la expansión árabe. El mito de la invencibilidad del califato quedó enterrado allí, bajo las murallas de Constantinopla, bajo los cascos de los caballos búlgaros. Tervel le mostró al mundo que el tsunami verde podía ser detenido. Ese día, entre sangre y fuego, nació una nueva leyenda. La leyenda del Salvador de Europa que llegó desde el norte para convertirse en el escudo del mundo cristiano. Pero la historia ama la ironía. El protagonista de este drama, el hombre que aplastó al enemigo en tierra, todavía no sabía que la propia naturaleza estaba preparando el golpe final y más cruel contra los que huían, para poner el punto definitivo a esta guerra. El 15 de agosto del año 718, en el día de la Asunción de la Virgen, los últimos barcos árabes desaparecieron detrás del horizonte del mar de Mármara. El asedio de Constantinopla, que había durado exactamente un año, había terminado. Pero para los restos de la gran armada de Maslama, ese día no trajo salvación. Se convirtió en el inicio del último acto de la tragedia. Como si la propia naturaleza hubiera decidido terminar lo que el can Tervel había comenzado. En el mar Egeo, una tormenta monstruosa cayó sobre la flota agotada y sobrecargada de fugitivos, y después llegó la erupción de un volcán submarino cerca de la isla de Tera. Olas gigantes y una lluvia de fuego desde el cielo acabaron con aquellos que habían sobrevivido a las espadas búlgaras. De 2.500 barcos y cientos de miles de guerreros, apenas 5 naves lograron regresar a Siria. Aquello no fue simplemente una derrota. Fue la destrucción total del poder militar de toda una civilización. La noticia de la victoria se extendió por Europa con la velocidad de un incendio forestal. El mundo occidental, que seguía con horror el avance del Islam, respiró aliviado. Los cronistas de la época, normalmente poco generosos con los elogios hacia los bárbaros, no pudieron ocultar su admiración. Beda el Venerable, en la lejana Inglaterra, escribió que los sarracenos habían sido detenidos. En las crónicas de Alberico de Troafonten se afirma claramente que fueron precisamente los búlgaros quienes destruyeron las principales fuerzas del enemigo. Tervel se convirtió al instante, de vecino salvaje, en Salvador de Europa. Su nombre se pronunciaba con reverencia desde Roma hasta el reino franco. Y era completamente merecido. La batalla bajo las murallas de Constantinopla, por su magnitud y por sus consecuencias geopolíticas, eclipsó incluso la famosa batalla de Poitiers, que ocurriría 14 años después. Si Carlos Martel detuvo solo una gran incursión árabe, Tervel destruyó un ejército entero de invasión cuya meta era la conquista total del continente. La importancia de esta victoria no puede exagerarse. El califato islámico, que se encontraba en la cima de su poder, recibió un golpe del que nunca logró recuperarse en lo referente a su expansión hacia Europa. La dirección de la agresión árabe cambió. Al comprender que la puerta hacia Europa a través de los Balcanes estaba cerrada herméticamente y custodiada por los férreos búlgaros, los califas dirigieron su atención hacia el este, hacia Asia Central e India.
Europa recibió un regalo invaluable: tiempo. Esos 500 años de los que hablamos al principio fueron precisamente eso: tiempo para la formación de los estados medievales, para el desarrollo de la cultura cristiana y para la preparación de las futuras cruzadas. Si Constantinopla hubiera caído en el año 718, la historia del mundo habría seguido un camino completamente distinto. Y es posible que hoy estuviéramos hablando en árabe, mientras la Basílica de San Pedro en Roma fuera una mezquita. Para la propia Bulgaria, las consecuencias no fueron menos grandiosas. Tervel consolidó definitivamente su reino como una superpotencia regional. Bizancio, salvado por las manos de su antiguo enemigo, se vio obligado a aceptar la existencia de una Bulgaria fuerte e independiente en su propia frontera. El imperio confirmó todas las condiciones del tratado del año 716, incluido el pago de tributo y las concesiones territoriales. El Kanato bárbaro se transformó en un bastión indestructible contra el cual se estrelló la ola de la yihad mundial. La autoridad del Khan dentro del país se volvió incuestionable. Las tribus eslavas y la aristocracia protobúlgara, al ver los éxitos de su gobernante, terminaron por unirse alrededor del trono de Pliska. El proceso de fusión entre ambos pueblos se aceleró, sentando las bases de la futura nación búlgara. También es interesante cómo esta victoria influyó en el propio Tervel. No utilizó su triunfo para seguir expandiéndose hacia el sur, a pesar de que la debilitada Bizancio parecía una presa fácil. En lugar de eso, eligió el camino del constructor sabio. El Khan comprendía que la guerra es solo una herramienta y que la verdadera meta es la prosperidad. Concentró sus esfuerzos en fortalecer la estructura interna del Estado, en desarrollar el comercio y en impulsar la construcción. Bulgaria comenzó a disfrutar de los frutos de la paz ganada en una batalla brutal. El oro que fluía como un río gracias al control de las rutas comerciales y al tributo bizantino se destinaba a embellecer la capital y a fortalecer el ejército. Tervel se demostró no solo como un gran comandante, sino también como un estadista visionario. Pero la gloria es algo caprichoso. Con el paso de los siglos, el nombre de Tervel comenzó a desvanecerse, eclipsado por figuras de héroes occidentales como Carlos Martel. La historiografía occidental, centrada en el Estado franco y en Roma, a menudo olvidó lo que había ocurrido en el este. El papel de Bulgaria como escudo de Europa fue silenciado o minimizado. Pero los hechos son tercos. Fue precisamente en el año 718, precisamente bajo las murallas de Constantinopla, precisamente la caballería búlgara la que decidió el destino de la civilización cristiana. Tervel se convirtió en esa piedra angular contra la que la historia tropezó para tomar el rumbo correcto. No solo ganó una batalla. Le ganó un futuro a todo el continente, aunque ese mismo continente no siempre se apresurara a agradecerle a su salvador. Pero el tiempo siempre termina poniendo todo en su lugar, y la memoria del santo César siguió viva en las tradiciones populares, esperando su momento para volver a brillar en las páginas de la historia. Después del estruendo de las grandes batallas, del sonido del oro bizantino y de los gritos de triunfo sobre las ruinas del ejército árabe, en la historia del Khan Tervel llegó un silencio extraño, casi sonoro. Es un caso raro para un gobernante de aquella época turbulenta, cuando las biografías de reyes y khanes normalmente terminaban sobre el filo de una espada enemiga o en una copa de vino envenenado. Tervel, el hombre que con sus propias manos redibujó el mapa de Europa, se fue no con estruendo, sino con la dignidad de un sabio que había cumplido su misión. Los últimos años de su reinado, que se extendió hasta el año 721, transcurrieron bajo el signo de la construcción y de la paz. Como si la propia historia, cansada de sangre, le hubiera dado a Bulgaria tiempo para comprender su nuevo lugar en el mundo. Tervel ya no volvió a guerrear. No tenía que demostrarle nada a nadie, porque su autoridad era tan indiscutible que sus vecinos temían incluso mirar con desprecio hacia la frontera búlgara. La muerte de Tervel sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de la Edad Media.
Las crónicas, normalmente hambrientas de detalles sobre la muerte de los grandes hombres, aquí guardan silencio. En el año 721, su nombre simplemente desaparece de las páginas de los anales, cediendo el lugar al siguiente Kan, Cormesí. Sin embargo, existe una versión hermosa y completamente plausible, que el Salvador de Europa no murió en el trono, sino que renunció voluntariamente al poder. Se dice que el viejo guerrero, cansado del peso de la corona, abrazó el monacato cristiano y se retiró a un monasterio para terminar sus días en oración y reflexión. Sería un final completamente lógico para un hombre que, aunque nació pagano, hizo más por el cristianismo que todos los patriarcas y papas de su tiempo juntos. Y precisamente esa contribución a la defensa de la fe condujo a un hecho sorprendente, casi paradójico: su canonización. La Iglesia occidental, que normalmente miraba con arrogancia a los bárbaros del Este, reconoció a Terbel como santo. En antiguos libros eclesiásticos aparece mencionado como San Tribelio, defensor del mundo cristiano. Imaginen la ironía del destino. El severo Kan de la estepa, cuyos antepasados adoraban al cielo y al fuego, terminó convertido en un santo venerado tanto en la tradición católica como en la ortodoxa. Esa fue la forma más alta de reconocimiento a sus méritos. Europa entendía a quién debía su salvación y, al menos en la memoria espiritual, intentaba rendir homenaje al hombre que se convirtió en escudo viviente frente a la yihad islámica. Pero el monumento más grandioso de Terbel no está en las líneas de las vidas de los santos, sino en la piedra. Si alguna vez llegan a la Bulgaria moderna, miren hacia el famoso jinete de Madara. Ese colosal bajorrelieve, tallado en una roca vertical a una altura de 23 metros, es único en toda Europa. Muchos historiadores consideran que el jinete representa precisamente a Terbel. El orgulloso guerrero a caballo, atravesando con su lanza a un león y acompañado por un perro, es una alegoría de la victoria sobre los enemigos y del triunfo del poder búlgaro. El león simboliza aquí a la Bizancio derrotada o al califato, y el jinete representa la fuerza indestructible del Kan. Ese guardián de piedra ha sobrevivido a siglos, imperios y guerras, permaneciendo como testigo silencioso de la grandeza de aquel que una vez hizo temblar al mundo entero. Pero, ¿por qué hoy, cuando abrimos los libros de historia, vemos en ellos el nombre de Carlos Martel, el vencedor de Poitiers, y apenas encontramos el nombre de Terbel? La respuesta está en el eurocentrismo secular de la historiografía occidental. La batalla de Poitiers ocurrió en el año 732, 14 años después del triunfo de Terbel. Carlos Martel detuvo una gran incursión de saqueo, mientras que Terbel destruyó un verdadero ejército de invasión dirigido directamente al corazón de la civilización. La escala de ambos acontecimientos es incomparable, como no pueden compararse un huracán y una brisa ligera. Pero la historia muchas veces la escriben quienes sostienen la pluma, y durante siglos los cronistas occidentales glorificaron a sus héroes francos, dejando a los bárbaros orientales en la sombra. Esa es una de las grandes injusticias de la memoria histórica, una injusticia que apenas hoy comenzamos a corregir. Terbel fue una figura adelantada a su tiempo. Demostró que la sabiduría de Estado es más importante que la fuerza bruta, y que la diplomacia a veces puede ser más afilada que la espada. Recibió una alianza fragmentada de tribus y dejó tras de sí un Estado poderoso, reconocido por imperios. Su vida es una lección de cómo una sola persona puede cambiar la dirección del tiempo. Si en aquel decisivo año 718 Terbel hubiera decidido quedarse al margen, si se hubiera dejado arrastrar por las viejas ofensas contra Bizancio, nuestra realidad hoy sería completamente distinta. Es posible que la Catedral de Notre Dame jamás hubiera sido construida, y que sobre Londres resonara la llamada del muecín. Vivimos en un mundo que San Tribelio, el Kan Terbel, ayudó a conservarnos. Un bárbaro convertido en salvador. Un héroe injustamente olvidado a la sombra de sus propias grandes victorias. Su historia termina aquí. Pero el eco de sus cascos todavía resuena, siempre y cuando uno sepa escuchar la voz del pasado.
Este fue el final de esta serie sobre el Canterbell, el gobernante que no solo defendió a Bulgaria, sino que cambió el destino de toda Europa. Si se perdieron las partes anteriores, no se preocupen, porque muy pronto se publicará en el canal la película completa, para que puedan ver la historia del Canterbell desde el principio hasta el final en toda su magnitud. Si les gustó este vídeo, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse la versión completa y los próximos documentales históricos que vienen. Denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y dejen un comentario, porque mientras más personas escuchen la verdadera historia del Canterbell, más difícil será que vuelva a ser olvidada. Gracias por haber estado aquí hasta el final. Y muy pronto, esperen la película completa sobre el Canterbell.